Televidentes amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Les contamos, a partir de este lunes se sancionará a los conductores que no cumplan con la medida de restricción vehicular pico y placa que entró en vigencia. Muchos ciudadanos dicen que faltó socialización sobre la inhabilitación de salvoconductos. Fue el redondel del ciclista en el norte de Quito, uno de los puntos donde se realizó un operativo preventivo para informar a la ciudadanía sobre la medida de restricción vehicular pico y placa, que entró nuevamente en vigencia. Aquí se registró gran movimiento vehicular. Ahorita, como estamos dentro de la socialización, hay que entender que ya el parque automotor de Quito ya sobrepasó el 500.000 de vehículos. Entonces, obviamente, vamos a tener un poco de inconvenientes en ese sentido hasta que se vaya normalizando. Esta medida funciona en horas pico, es decir, de 5 a 10 de la mañana y en la tarde de 16 a 21 horas. En estos dos primeros días de pico y placa, jueves y viernes, no habrá sanciones. ¿Por qué? Porque el sistema AXIS que tenemos en conexión con la Agencia Nacional no está funcionando. Entonces, ¿cuál es el requisito que tiene que tener el conductor? El comprobante que le emite el AXIS y que la gente le da al señor conductor. La ciudadanía que fue retenida para brindarle información aseguró que desconocían que los salvoconductos quedaron sin validez con el pico y placa. Dicen que deberían mantenerse para ciertos sectores. Que por ejemplo la camioneta me sirve para transportar materiales, transportar las cucharas, los martillos. Y esa ha sido la razón. Los únicos ciudadanos que contarán con salvoconductos son las personas con discapacidad y sus acompañantes. No obstante, para quienes deben regirse al pico y placa, se han habilitado 3 parqueaderos de borde gratuitos. En Cuscungo y en el condado tenemos 150 en cada estacionamiento y en Zambisa al momento contamos con 160 plazas. Le recordamos que la multa por no cumplir con esta medida por primera vez es del 15% de un salario básico unificado, es decir, $60. Fernanda Ceballos, 24 horas. Gremios del taxismo fueron recibidos por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, esta tarde. Buscan ser parte de las excepciones del pico y placa como parte del transporte público. Nuestro compañero Alberto Luna sigue de cerca el desarrollo de esta reunión. Alberto, adelante, buenas tardes. Así es, amigos televidentes, buenas tardes. El regreso del pico y placa en Quito ha generado malestar en el sector del taxismo. Con esta medida de restricción vehicular, los taxistas un día a la semana no podrán salir a trabajar en horario normal. Por eso esta mañana han sido recibidos, un grupo de taxistas ha sido recibido por el alcalde Santiago Guarderas, porque el pedido es ser considerados como excepción dentro del pico y placa, al considerarse ellos como representantes del sector del transporte público. Estamos ahorita con Carlos Brunis, dirigente transportista, para comentarnos qué conclusiones se llegaron en esta reunión. Buenas tardes. Bueno, ante todo queremos expresar y exteriorizar el agradecimiento al señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas, por darnos la apertura y poder exponer todas nuestras necesidades, nuestras incertidumbres, nuestras inconformidades y en cierto modo malestar en nuestras compañeras y compañeros. Lo que ustedes quieren es que puedan trabajar todos los días, no ser considerados dentro del pico y placa. Bueno, el trabajo es un derecho que lo tenemos todos los ecuatorianos y nosotros hemos siempre manifestado que se vulnera este derecho al trabajo. Por lo tanto, nosotros le hemos expuesto al señor alcalde, pero más allá de la exposición que nosotros hicimos, las coincidencias en las cuales llegamos el día de hoy con el señor alcalde de Quito es, en primero, reformar la ordenanza que establece la restricción vehicular y que nos incluye al taxismo. El segundo punto en que nosotros hemos insistido también al señor alcalde es el control a la informalidad, a la ilegalidad. En esto el señor alcalde ha sido
muy contundente en disponer en que se realicen los controles correspondientes a fin de erradicar este mal que afecta a cada uno de quienes contamos con un título habilitante. Es decir, ustedes cuentan con que en un futuro próximo no sean parte del pico y placa. Así es, con la evaluación que se va a realizar en 15 días se determinará exactamente si es que ha funcionado o no ha funcionado, más aún cuando se aproximan las fiestas de Quito, más aún cuando se habla de reactivación económica, más aún cuando el turismo se está también reactivando, están viniendo muchos extranjeros que van más bien a necesitar y a requerir del servicio de taxi. Todo eso se va a evaluar. Paralelamente se harán mesas de técnicas de trabajo. También se trató sobre el tema de que se realicen los adhesivos de identificación municipal para determinar cuántos taxis tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Perfecto. Ok, esta es entonces la información que les tenemos aquí. Hace poco terminó la reunión entre dirigentes del taxismo con el alcalde Santiago Guardera. Se va a analizar la posibilidad de que los taxistas sean incluidos como parte de las excepciones del pico y placa. Con esto regresamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alberto. Muchísimas gracias por la información. Ahora les contamos, amigos, que en enero arrancarán los trabajos para recuperar las calles de la capital que contemplan 12 kilómetros de asfaltado. Así lo anunció el gerente de la empresa de movilidad y obras públicas. Son varios los años los que han transcurrido mientras los vecinos de la capital han tenido que movilizarse por calles en mal estado, llenas de baches que en algunas ocasiones dañan sus vehículos. Muchos huecos, se dañan los carros. Si hay huecos grandes, realmente sí se pediría que arreglen. Claro. Nos dañan los amortiguadores, todas las llantas. La falta de un plan integral óptimo de repavimentación ha ocasionado que las lluvias deterioren más las vías de Quito y que los conductores sufran las consecuencias. Están destruidas las calles por todos lados, ya no hay que dar opiniones de cómo están, sino que se repare inmediatamente. Tremendas. De hecho, sí sería la administración para que se pongan a analizar, ver y efectuar rápidamente la reparación. Ante este problema, el nuevo gerente de la empresa de obras públicas, Jorge Merlo, informó que a más tardar en enero de 2022 iniciará el asfaltado de 12 kilómetros de vías y que en estos 2 meses primero se debe resolver los asuntos en Contraloría y luego los procesos de licitación. Hay que subir esos procesos al CERCOV y en el CERCOV son plazos que ellos tienen establecidos, ¿no es cierto? Esperemos que todo no exista problemas porque un poco se alargan los plazos a veces cuando un oferente presenta algún reclamo, alguna observación, entonces esos plazos se van. La inversión de este plan de asfaltado tiene un costo de $10 millones. Son procesos de repavimentación en todo Quito, en diferentes zonas. Tenemos zona Quitumbe, Loyafaro, Manuela Sáenz, La Delicia, las parroquias. El nuevo gerente de la empresa de obras públicas fue funcionario de carrera en esta institución durante 35 años en el área de planificación. Dijo que trabajarán en esta administración aprovechando recursos y tiempo para resolver los problemas que afectan a la capital lo más rápido posible. Helen Quiñones, 24 horas. Los usuarios del trole y la ecovía tienen varias preocupaciones respecto a la calidad de servicio que prestan estas unidades. Algunos no están de acuerdo con pagar 10 centavos más por el pasaje. Debe haber un buen trato, como sardinas y papas nos llevan. Son las primeras reacciones de los usuarios del trolebús y ecovía al incremento del pasaje a 35 centavos. La nueva tarifa empezó a cobrarse desde el 1 de noviembre y a algunos les tomó por sorpresa. Fue una alza que uno ni piensa que no iba a subir tan rápido. Pero nos cogió de sorpresa porque nosotros tampoco sabíamos. Además, la primera preocupación de los usuarios es la calidad, que dicen no es buena. Más que todo no tratan bien a la gente y más que todo es lerdo, el que viene de Laureles, mal servicio. Estamos parados más de media hora ahí esperando el bus y no viene breve. Sin embargo, desde la empresa de pasajeros de Quito argumenta que se cumplió con todos los parámetros para este incremento del pasaje. Cabe mencionar que hemos cumplido todos los requerimientos de la Secretaría de Movilidad en cuanto a calidad. Y es por eso que nos hemos hecho merecedores a esta actualización. Nájera incluso menciona que se reforzó la flota con 200 unidades. Prácticamente nuevas, entre vía articulados, Mercedes-Benz, que es el que está aquí a mi espalda,
y los Volvos B12 que trabajan en el corredor suroriental. Pese a ello, tenemos un poco de flota operativa trolebuses que ya cumplieron prácticamente su vida útil, ya son una flota viejita, pero están operando. Y también los Volvos rojos de la Ecovía, que también es una flota bastante desactualizada, pero esas ingresamos a operar en el caso de que amerite la demanda únicamente. Caso contrario, trabajamos con los articulados de diésel que les comentaba, 200 unidades. Estas unidades están autorizadas para que el aforo sea del 100%, pero se pide a los ciudadanos que respeten el distanciamiento y el uso de la mascarilla. 360.000 personas se transportan diariamente en estas unidades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En lo que va del año, cerca de 9.000 conductores han sido sancionados por estacionarse en lugares no permitidos en el centro histórico. Además, cerca de 160 vehículos han sido sancionados por no usar placas. Ningún vehículo puede ahora estacionarse sobre las plazas o veredas del centro histórico de Quito. Esta disposición es de obligatorio cumplimiento y por ello desde el pasado 15 de octubre se reforzaron los controles. Es así que solo desde esa fecha hay más de 800 conductores sancionados por incumplirla. La gran mayoría de ciudadanos utilizan la comodidad, es decir, dejan en lugares, por decirle, en las calles peatonales del centro histórico, ¿no? Se alinean al lado de las calzadas, a veces de los bares, restaurantes, almacenes, y eso imposibilita inclusive la circulación vehicular. Los estacionamientos del casco colonial cuentan con más de 1.900 plazas de parqueo y entre ellos están, por ejemplo, el Tejar, el Centro Histórico, La Merced, San Blas, Carizán, Montúfar 1 y Montúfar 2. Por ello, la sanción para quienes se estacionen en lugares no permitidos es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $40. No se va a permitir el parqueo en zonas que no están autorizadas y mucho menos en el centro histórico. Asimismo, desde el pasado 15 de octubre, cuando se dispuso que todo vehículo debe utilizar placas, 152 conductores ya han sido sancionados. Inclusive han sido sancionados vehículos del gobierno nacional. Esta es una norma que no tiene excepción alguna. Obviamente, aquellos vehículos que no tienen la placa original tienen que pegar el adhesivo, esa placa en documento provisional. Las autoridades insisten en que el uso de placas ayuda a controlar especialmente a aquellos vehículos que tienen documentación alterada y con ello disminuir también los índices de inseguridad. Los capitalinos por su parte apoyan esta medida. Algo bueno porque mucha gente que aprovecha que no tiene placa el vehículo y a veces puede delinquir o a veces a uno le van cerrando, le van golpeando. Y uno no sabe qué vehículo es. La sanción en este caso también es de $40. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Desde este jueves, los adultos mayores podrán recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en todos los centros de salud y 3 puntos adicionales en la capital. Se estima que este proceso se suministre la tercera dosis a más de 1 millón de adultos mayores. Nuestra compañera Daniela Valencia informa. Luego de un largo feriado, la vacunación contra COVID-19 se extiende en varios puntos del país. Específicamente en la capital, en 3 puntos se está desarrollando el refuerzo para los adultos mayores. Aquí en el Paseo San Francisco, decenas de adultos mayores han llegado para la aplicación de su tercera dosis. Quienes recibieron la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer recibirán AstraZeneca. Sin embargo, se sienten confiados, pues están mucho más seguros para continuar con su vida diaria. Para ello es importante que las personas se hayan colocado 6 meses antes la segunda dosis de su vacuna, independientemente del esquema que se hayan aplicado, sea con Pfizer, sea con Sinovac o con la misma vacuna AstraZeneca. Conozcan que la dosis de refuerzo está estipulado de acuerdo a los lineamientos de la autoridad sanitaria. Solo las personas con inmunosupresión recibirán la dosis con una pauta homóloga, es decir, con la misma farmacéutica que recibieron la primera y la segunda dosis. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, 12,2 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, 10,3 la segunda y el refuerzo 5.185 personas. Las vacunas pediátricas previenen enfermedades que incluso pueden ser mucho más graves o causar peores consecuencias que el COVID-19. De aquí la importancia de completar el esquema normal de vacunación de los niños.
Alrededor de 230.000 niños de 5 a 11 años ya han sido vacunados contra el COVID-19 en el país. Sin embargo, a los especialistas les preocupa que tras la pandemia, muchos de ellos dejaron incompletos sus esquemas de vacunación. Si nosotros no alcanzamos los protocolos de vacunación en enfermedades que ya están casi erradicadas como polio, sarampión, pues podríamos tener rebrotes como ocurrió con este grupo de niños que no se vacunaron, por ejemplo, en Venezuela, y que a través de la migración tuvimos brotes de sarampión en el país que ya no lo habíamos tenido hace años, hace décadas. Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación de Pediatría de Ecuador, insiste en la importancia de completar el esquema, y es que asegura que muchas de las enfermedades que se previenen con estas vacunas podrían causar problemas más graves que el mismo COVID. Estas vacunas nos protegen de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades que pueden ser mucho más agresivas que el mismo COVID en niños de esta edad. Resaltan la importancia de la inmunización contra la influenza, dosis que debe ser colocada de forma anual, la primera vez a los 6 meses de edad. Hay más reportes de muertes por influenza a nivel mundial que por COVID en niños. Y normalmente nos la colocamos en los meses fríos, en los meses de invierno, arrancando la mayoría de campañas de vacunación entre octubre, noviembre y diciembre, y yéndonos hasta los meses de enero, febrero, marzo. En niñas desde los 9 años también recomiendan colocar la vacuna contra el papiloma humano, y a los 10 años los refuerzos contra el tétanos y la difteria. Estefanía Paz, 24 horas. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. El balance del feriado en la capital deja cifras que preocupan, sobre todo en cuanto a las muertes violentas que se registraron. Además, el mal tiempo produjo 12 colapsos estructurales que están bajo revisión. Los hechos violentos en la capital incrementaron en este feriado según las autoridades. 3 personas perdieron la vida y hay 3 detenidos. En este feriado se han suscitado 5 muertes violentas. El año anterior se había producido 3 muertes violentas en este mismo periodo. Esto, lamentablemente, estos 2 incidentes que salieron del contexto policial, debo manifestar que hace que tengamos un incremento del 67% en muertes violentas. Aunque también se registró una disminución del 54% en los delitos en comparación al año anterior. Otro tema que les preocupa a las autoridades y que dejó este feriado son los colapsos estructurales por las lluvias. Existieron 12 colapsos estructurales, de los cuales 3 fueron los de mayor complicación, ubicados en el sector de la Loma Grande, la Ferroviaria y en el sector de los 2 puentes. Es preocupante porque las lluvias van a continuar y nosotros seguimos atendiendo estas emergencias a través del Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencia. Además, se hicieron operativos en todo el DMQ. Desde la Agencia Metropolitana de Control se visitaron cementerios y también el centro histórico. Hemos desalojado 1.500 ventas no regularizadas, se han abierto 32 actos de inicio para iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. En este feriado se registraron en la ciudad capital 79 accidentes, dejando 207 personas heridas y 7 personas fallecidas. Sin embargo, en general los incidentes disminuyeron en un 8% en comparación al 2020. Si bien hubo una reducción del 8% a comparación del año 2020 en estos incidentes, vemos que hay más muertes violentas en comparación del año pasado. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que mejorar y reforzar en todas estas estrategias para mejorar la convivencia ciudadana, porque escuchamos que el general habló de muertes en el seno del hogar, y también mejorar las estrategias para controlar estos incidentes en el espacio público. En total, 180.000 personas salieron de la ciudad de Quito a disfrutar de su feriado en otros puntos del país. Andrea Samaniego, 24 horas. Habitantes de Pintac, en el suroriente de Quito, dieron el último adiós al policía Alex Pozo, quien fue asesinado la noche del 2 de noviembre por un indigente al intentar robarle un celular. Los ciudadanos piden más seguridad. El Parque Central de Pintac se llenó con sus habitantes que acompañaron a la familia del policía Alex Pozo. Asimismo lució la iglesia, pues la gente acudió a darle el último adiós al teniente que fue víctima de la inseguridad. Un joven de 28 años, la vida por delante, se acabó. Es triste lo que está pasando y la gente está muy conmovida con esta situación. La noche del 2 de noviembre en este lugar, el teniente Pozo estaba con su primo dirigiéndose a su casa cuando fueron sorprendidos por un habitante de calle. De acuerdo a lo que manifiestan los moradores, es una persona indigente que siempre frecuentaba en esos sectores.
Este ciudadano se acercó a 3 personas, entre ellos estaba un funcionario policial, y les comenzó a agredir con una arma cortopunzante. Consecuencia de ello, 2 de ellos son trasladados a la clínica San Rafael y un ciudadano falleció producto de un paro cardíaco. El primo del teniente se encuentra en el hospital recuperándose del hecho. La Policía Nacional realizó una búsqueda inmediata y logró la captura del responsable de este hecho violento. Y entonces era un ciudadano que deambulaba por el sector, que no trabajaba y que se dedicaba tal vez a los delitos de oportunidad. Él tiene 4 detenciones anteriormente. Por hurto tiene 4 detenciones, entonces en esta ocasión parece que tuvo un altercado. Y precisamente eso es lo que reclaman los vecinos y ahora piden más seguridad, pues estos hechos sorprenden en esta parroquia rural. Él ya tenía antecedentes, ya había tenido algunos problemas con las autoridades, con la ley. Y triste, de pronto no hicieron, no actuaron cuando tuvieron que actuar. Sí, deben haber más control entre las personas que están en los libadores, las personas que están aquí en la noche. No más muerte, ni con revólver, ni con cuchillo, nada. Así, en medio del dolor y la consternación, despidieron a este policía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 3 hombres fueron detenidos por delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La víctima de 15 años fue rescatada. Entre los involucrados consta el padre de la menor. Los allanamientos se ejecutaron en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo. La víctima es una adolescente de 15 años que era abusada sexualmente por personas de su entorno. Están 3 personas detenidas, una de ellas del padre. Habrían sido también consumidores del servicio sexual. Ese es conviviente de la buena materna de la adolescente. Y el otro habría sido también conviviente de una profesora del adolescente. Los 3 son ecuatorianos y serán procesados por delito de trata de personas con fines de explotación sexual, porque además de violar a la menor, la obligaban a prostituirse. El padre también abusó de la víctima y también se habría beneficiado de la explotación sexual de ella. Él promocionaba el trabajo sexual del adolescente. El sitio de origen fue en Los Ríos, en Buena Fe. Mientras tanto, la madre murió víctima de un femicidio años atrás. La adolescente era víctima del círculo de violencia, producto del desequilibrio estructural de la familia, así como también de antecedentes históricos de violencia familiar. La adolescente está ahora en un centro de acogida. Se encuentra rescatada y bajo atención en un centro de acogida para precautelar su integridad física, psicológica y sexual. En cuanto a los delitos de carácter sexual, se informó que desde el pasado 22 de octubre se ejecutaron varios operativos que dejaron 9 detenidos en 6 provincias. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Regresará el programa premilitar para los jóvenes en Ecuador. El gobierno revivirá la instrucción que estaba vigente desde 1969 y que fue derogada en 2012 como una alternativa para quienes no consiguen empleo ni un cupo universitario. El Ministerio de Defensa prepara el camino para implementar nuevamente la instrucción premilitar para los estudiantes de los últimos años del colegio. Las razones las explica el ministro de Defensa, Luis Hernández. Si es que están en los colegios, porque antes me acuerdo que eso era para 5º y 6º curso. Entonces iban solamente los días sábados. Y había un periodo al final en el cual hacía un ejercicio que me parece era de 4 o 5 días. Entonces todo eso se va a considerar. Según el ministro, el presidente Lasso dispuso que se lo retome como una alternativa para los jóvenes. Las Fuerzas Armadas van a presentar un plan que tendrá que ser aprobado y que yo ya lo he ordenado que empiecen a prepararlo. De manera de justamente atender los requerimientos que indicó el señor presidente, que la gente que no entre a las universidades o que esté en ese periodo en el cual todavía no tiene seguridad sobre el ingreso, pueda acceder a este tipo de premilitar.
Esto podría permitir además que aquellos que manifiesten interés por las Fuerzas Armadas puedan acceder posteriormente. Ellos conocerían más de cerca cómo son los militares y habrá unos que tomen ese rumbo y otros también que digan, no, esto no es para mí. Preguntamos a algunos jóvenes sus criterios al respecto y estas fueron sus respuestas. Pues yo por mí digo que está bien para que no pasen ahí de vago en la casa, no, que estén algo haciendo si quieres. Hay quienes les gusta, quienes no les gusta y de verdad yo creo que deberían enfocarse más en los estudios. Hay personas que les gustan los militares, no hay problema, pero no es obligatorio. Esta disposición se implementaría a partir del próximo año con el apoyo de las instituciones educativas del país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Se activó en el país la Mesa Nacional para prevenir la mendicidad y el trabajo infantil. En esta ocasión participarán también organizaciones internacionales, la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno a través de acciones que incluyen transferencias para emprendimientos. Es una imagen recurrente que no podemos normalizar, aun cuando cada vez incrementa el número de niños que trabajan o piden dinero en las calles. Para desnaturalizar esta práctica que vulnera los derechos de los niños, el gobierno plantea una estrategia de sensibilización y contención. Según el INEC, tenemos alrededor de 310.000 niños que están en condiciones de trabajo infantil en el Ecuador. Aspiran a llegar a más de 1.000 personas en riesgo y desde varias carteras de Estado también asumieron el compromiso de enfrentar la problemática y atender a la población vulnerable. El fortalecimiento y reactivación del Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil. Esta es una herramienta tecnológica con interconectividad de datos para el registro de casos de trabajo infantil. Activada con el proyecto El Teatro del Barrio, que justamente es para alejar a los niños del trabajo infantil e involucrarles en cultura y en el arte. A través de organizaciones internacionales y con recursos del Ministerio, se realizan transferencias para actividades de emprendimiento. Bordean por encima de los $200, que son los primeros incentivos para llevar adelante estas acciones de emprendimiento. Además, se acerca la época navideña, cuando miles de personas en las carreteras principalmente piden ayuda, lo cual, de acuerdo con las autoridades, los ubica en condición de vulnerabilidad. 13.940 niños en situación de vulnerabilidad han recibido atención del MIES en lo que va del año. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Hace pocos días se inauguró en Quito la primera planta de Sudamérica que transforma todo tipo de plástico y combustible limpio. Esta máquina genera diésel, gasolina y querosene a partir de desechos plásticos y promete ser una solución más para evitar la contaminación del plástico. Veamos la nota. Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras, un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas. Difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los floricultores, todo lo que es los 7 plásticos, fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, querosén, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago a partir del plástico. ¿Pero será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama, de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso porque no viene del petróleo, viene de un refinado que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cadena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces por ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice, volví a regresar al petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmensurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo,
y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano, el 10% de los plásticos se reciclan, el 90% van a los botaderos de basura. Entonces, ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustibles limpios? Durante la presentación de la planta la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos. Se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal tiene un olor particular, extraño pero predecible, huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora. Tomás Chufardi, 24 horas. En Esmeraldas, familiares y amigos celebraron los 104 años de doña Zoilita, quien a pesar de su edad bailó y compartió con sus seres queridos. Doña Zoila festejó sus 104 años junto a la mayoría de familiares que llegaron desde diversos puntos del país y del mundo a pasar este día especial con la cumpleañera. Gracias a Dios hemos tenido esa dicha de tener a nuestra abuelita y de sentirnos muy orgullosas de ella con sus enseñanzas, viviendo sus momentos, sus dolencias, estando ahí, acompañándola. Doña Zoila en su vida se comprometió por 3 ocasiones y concibió 7 hijos, de los cuales 4 siguen con vida. Pero la familia es mucho más grande. Tiene alrededor de 42 nietos, ¿sí? Estos nietos hemos logrado tener ya, darle a ella bisnietos en un total de 48 bisnietos. Hay alrededor de unos 25 tataranietos, ¿sí? Entonces, como usted puede escuchar, es larga la herencia que ella nos ha marcado. Nos comparte su conocimiento y asegura que ha llegado a esta edad gracias a sus hábitos de alimentación. La alimentación de antes no era como la de hoy. Antes comíamos bastante cosas, fruta, todo eso que era más fácil para conseguir. Ahora la vida está más dura. Además nos envía un consejo a todos en estos tiempos difíciles que vivimos. Se porten bien, atiendan los consejos que cualquier persona mayor les dé y piensen también tener fe en Dios, de que Dios nos ayuda a todos. Sus hijos y el resto de la familia le dedicaron poemas y canciones en este día tan especial, donde celebraron el tener la dicha de estar con la matrona de la familia. Todavía, no lo creo todavía, estoy llegando a tu lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. El próximo año esperan hacer un festejo mucho mayor en el cumpleaños de doña Zoila y llevan la cuenta de los días que ella ha vivido. Ha vivido, gracias a Dios, 54.699.840 minutos. Eso es una felicidad para nosotros. Así celebró el cumpleaños 104 la persona más longeva de la provincia. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Felicidades a doña Zoilita. Amigos, culminamos este espacio de noticias, pero viene en corto.